Nos han venido engañando y probablemente, bueno, probablemente no, y mucho más, que nos han engañado en muchísimas cosas. Reduce radicalmente la parte de la cantidad de carbohidratos, sobre todo refinados, como decíamos, y los sustituye por buenos productos de origen animal. Aunque haya un mínimo atisbo de luz natural, salir al exterior es ponerte. La mejor crema solar es la que no te vas a echar jamás. Le hemos dado el poder directa o indirectamente al Estado. Lo que vamos a hacer va a seguir siendo borreguitos. A conspiranoia. Darle las gracias a... Bueno, Jota, bueno, lo primero, muchísimas gracias por acogernos y es un placer entrevistarte. Llevo tiempo siguiéndote y para mí es un auténtico placer, así que gracias. Pero para quien no tenga el gusto de conocerte, breve presentación. Bueno, pues también te agradezco a ti el haberte hecho unos cuantos kilómetros. Aquí tienes tu casa, ya sabes, para lo que quieras. Hemos estado departiendo, off the record. Teníamos que haber tenido una cámara, si te paras a pensarlo, una cámara para haber grabado todos los momentos. Bueno, yo, la verdad que una de las cosas que hemos hablado cuando te decía de humanos y zoohumanos, me suelo identificar y suelo explicar que soy ante todo un ser humano, no un zoohumano de los que vemos por las calles, o últimamente como vemos más en formato NPC, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, mi historia es muy simple y te la digo en un minuto. Yo vengo de un ámbito que no tiene que ver mucho con la salud, que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Allá por el 2010, 2012, empecé a adentrarme un poco, casi yo creo que como la mayoría de la gente, por problemas de salud, a los cuales la seguridad social o el sistema de salud actual no terminaba de dar una solución real. Y repito, como muchos y como supongo que tú conocerás, al final terminas investigando, probando, y termino llegando al mundo en aquel momento que empezaba a ser dietas paleo, dietas incluso ancestrales, y siempre me ha gustado experimentar. Y a través de la experimentación empecé a compartir en diversas redes sociales, y hasta fecha prácticamente de día de hoy, que me dedico profesionalmente también a ello, divulgo mucho sobre salud. He dejado un poco atrás la parte de salud en cuanto a nutrición y más en cuanto a, sobre todo, todo lo que engloba el tema de los hábitos de salud ancestral, lo podemos llamar, hábitos de salud evolutiva. Y yo creo que hay mucho de lo que hablar en esta conversación que vamos a tener sobre esos hábitos y sobre todo lo que nos rodea. Bueno, hay un término que es muy representativo tuyo, que creo que has acuñado tú, el tema de Vegetarianismo. Como vegetarianismo, total. Pero sin la V con una R, vale. Eso es. Háblame un poco de él, porque yo lo conozco, pero... Bueno, como te había comentado antes, sí es verdad que el hecho de pasar de divulgar y de trabajar solo en el ámbito de la nutrición, iba poco a poco viendo que se quedaba como un poco corto, ¿no? Al final, casi todos los profesionales de la salud, todos los divulgadores, todos los coaches dentro de este ámbito, siempre terminan teniendo una especialización aparte de la nutrición y del deporte. Y en mi caso, yo siempre me ha gustado mucho la tierra, me ha gustado mucho los animales, me ha gustado mucho todo lo que engloba, y de hecho el término vegetariano viene de cómo podemos ser capaces, o si existe una manera de ser capaces de regenerar el suelo, es decir, nuestro planeta, y por el otro lado, regenerar también nuestra salud. Yo en ningún momento estoy hablando de que, y de hecho soy el más desmitificador de temas de huellas de carbono malentendidas, creo que hay mucha agenda ahí detrás, pero la realidad es que creo que si nos tomamos en serio cómo cuidamos eso que después vamos a terminar comiendo, tendría todo el sentido. Y ese vegetarianismo viene precisamente de eso. Regenerar nuestra salud y regenerar el suelo que nos alberga y que alberga prácticamente a todos los seres y todos los no seres que nos rodean para poder alimentarnos acorde a nuestro modelo y a nuestra huella y a nuestro formato de humanos. Vale, ¿cuál dirías tú que es ese modelo? Porque
hoy en día en redes sabes que hay un montón de polémica con el tema de los estilos de alimentación. Que Sí. si es vegano, vegetariano, carnívoro, ancestral, omnívoro, no sé qué. ¿Cuál dirías tú que tiene más sentido o que es el estilo de alimentación? Porque yo entiendo, o sea, cuando una persona, así lo entiendo yo, ¿no? Tiene que decidir un estilo de alimentación, a mí se me ocurre como tres posturas, o sea, o tres cosas a las que atender. O es el estilo de alimentación un poco que me han implantado, no miro nada, no tal, voy comiendo lo que comían mis padres, mi abuelo, lo que surge, lo que tal, o si ya me pongo a investigar un poquito, pues una de dos, o miro qué impacto quiero yo que tenga ese estilo de alimentación en mi salud, o sea, miro impacto en la salud, impacto se me ocurre también como un poco en el medio ambiente, digamos, que tenga, que no sea un coste elevadísimo para lo que produce. Y luego se me ocurre también que hay mucha gente que el tema del coste de vida, es decir, voy a elegir, se me ocurre, ¿no? Voy a elegir un estilo de alimentación que tenga el menor coste de vida animal, en este caso, posible. Entonces, teniendo en cuenta un poco esos factores y poniéndonos en la piel de una persona que quiere tomar conciencia y que tiene que decidir un estilo de alimentación, ¿cómo los ves? ¿Qué estilo de vida dirías tú, qué estilo de alimentación dirías tú que tiene más sentido para el ser humano? Sí es cierto, como dices tú, que hay un problema en redes sociales y fuera de redes sociales, en el ámbito general de la sociedad, y es que tendemos a etiquetar mucho. Y eso es un problema. Está muy bien, porque hay veces que hay pacientes, hay personas que no les queda más remedio que, entre comillas, etiquetarse o tener una etiqueta nutricional por una condición, por una situación chunga, que les requiera sí o sí llevar una alimentación muy estricta por X motivo. Pero con el paso del tiempo, yo siempre he sido he defendido mucho la postura de las dietas bajas en hidratos de carbono, pero con el paso del tiempo, nadie se tiene que rasgar las vestiduras cuando a mí me han visto hablar, que creo que no habría problemas en diferentes entornos o en diferentes personas de meter más cantidad de carbohidratos. Por lo tanto, lejos de poner una etiqueta, yo creo que es más fácil pensar qué es lo que no deberíamos consumir a qué es lo que sí deberíamos consumir. Perfecto. Y es más fácil... yo los llamo los 4 jinetes del apocalipsis, ¿vale? Vamos. Y esos 4 jinetes del apocalipsis es algo que puede retirar y que debe retirar cualquier humano en cualquier tipo de condición: aceites de semillas, ¿Vale? O sea, carbohidratos, aceite de girasol, por aceite ejemplo. de girasol, aceite de soja. De lino, Importante, semillas, no frutos. Es decir, el aceite de oliva es un fruto, el aceite de coco es un fruto, aceites de semillas vegetales, carbohidratos refinados. Es decir, cuando hablamos de carbohidratos refinados, no es lo mismo y nunca va a ser igual una harina de trigo completa a habiéndole quitado toda la parte que le recubre, es decir, harinas blanqueadas. El azúcar, por supuesto, no hace falta, creo que, poner ninguna explicación. No. Y por último, hemos hablado de carbohidratos refinados de azúcar y los ultraprocesados. Vale. Ultraprocesados, no procesados. Hay procesados que son realmente maravillosos. Lo que vas a comer dentro de poco, esa pata de ciervo con el tasajo, es un procesado directamente por el ser humano, que ha llevado un tiempo de curación. Y creo que es completamente diferente a la parte de los ultraprocesados. Entonces, para mí es mucho más fácil identificar qué es lo que no deberíamos consumir y no tenemos que consumir frente a toda la cantidad. Tú fíjate qué abanico de posibilidades se abre. Hay personas a las que le va a afectar siempre el tomarse unas legumbres aunque estén perfectamente hechas, y hay otras que no tienen a lo mejor ese problema o que las pueden tolerar mejor, y que hay incluso en eventos sociales, ahí ya entramos en otro mundo, que puedes llegar a consumirlos. Oye, un vino o una cerveza con una muy buena fermentación, se me van a tirar al cuello los haters, pero bueno, creo que es la realidad. Sí. Es más fácil llevar el punto de diferenciación en torno a qué es lo que no comería jamás y lo que no se comería en mi casa jamás, frente a todo el abanico de posibilidades que sí que tendríamos. Además, yo creo que, bueno, es un buen ejemplo de la típica regla de Pareto. Es que quitando esas 4 tienes, digamos, el 90% de las comidas las vas a hacer bien, y entiendo que luego entra un contexto social o un contexto también de flexibilidad, de momentos puntuales en el que pueda entrar pues cierto tipo de alimentos, y también en base a la experiencia de cada individuo, lo que tú decías con las legumbres. Oye, pues hay gente que es que, por mucho que la gente diga, esto es súper saludable, no sé qué, yo es que no las tolero, o por mucho que te digan, oye, esto es
terrible para la salud, oye, es que a mí me sientan genial y no me generan ningún tipo de problema. O sea que yo me parece que es una postura... Un añadido que creo que es muy interesante también tenerlo en cuenta y que va al hilo del tema de lo del vegetarianismo y de ser vegetariano. Creo que como seres humanos tenemos la suerte de que, por lo menos en donde vivimos la mayoría de nosotros, estando en España y en otros sitios, tenemos la posibilidad de basar nuestra alimentación también en algo fundamental como es la estacionalidad. Y creo que eso es o sea, es abrir otro melón increíble, que parte de ello hablaremos hoy, pero creo que seguir esos patrones estacionales en cuanto a alimentación y por el otro lado evitar esos 4 jinetes del apocalipsis es lo que te digo, te abre un abanico muy amplio. Vale. Hay una cosa que no hemos comentado y que... Esto es trampa ya, ¿verdad? Sí, creo que te tenía que haber comentado. La semana que viene hablo con un vegano. O sea, bien. Y a mí me llama mucho la atención porque hay muchos argumentos de los veganos que son, para mí, desde mi punto de vista, o un humilde punto de vista, fácilmente desmontables, o por lo menos así lo entiendo yo. Pero, por ejemplo, una persona que basa su alimentación en eso porque realmente cree que es lo mejor para la salud, porque el tema ético, bueno, pues puedo entenderlo, ¿no? Con sus más y con sus menos, con sus diferencias, pero puedo más o menos encajarlo. Pero para el tema de la salud, o sea, de verdad me cuesta mucho entender esto y quiero saber tu postura. ¿Cómo ves tú que una persona pueda justificar en base a salud, en base a beneficios para la salud, el tema de ser vegano? ¿Le ves sentido? ¿No le ves sentido? Cuéntame un poco ahí. A ver, seamos honestos. Si hablamos desde un punto de vista de respeto como tal, creo que no es algo que, obviamente, al margen del tema ético, de la moralidad que implique, o malentendida moralidad, pero en la parte en términos de salud, creo, y yo soy altamente conspiranoico, al final creo que de lo que se trata en muchas ocasiones es de entender a quién beneficia el que el ser humano adopte una dieta basada en vegetales o siga siendo un omnívoro y en algunos casos carnívoro. En el momento en el que tú te planteas desde un punto de vista evolutivo, algunos lo llamarán paleofantasía, me la pela, ¿vale? Me la pela. La realidad es de dónde venimos, la realidad es de qué nos hemos estado alimentando, la realidad es qué efectos de salud ha tenido en nuestro desarrollo cognitivo, en nuestro desarrollo físico, el comer de una manera o el comer de otra. Creo que, como se suele decir por aquí por Castilla, es huelga. O sea, huelga cualquier comentario porque sabemos a qué estamos adaptados. Ahora, que el foco principal de una dieta basada en plantas sea el vivir más tiempo, ¿en base a qué? Aquí, mira, vamos a tener como una especie, si te parece, un pequeño debate. ¿En qué te basas tú imaginariamente siendo vegano para decirme, como dicen algunos, que van a vivir 120 años comiendo a base de legumbres y a base de plantas? ¿En qué? Hombre, por lo que yo he escuchado, estudios y el tema de las zonas azules. Mucha gente te dice, oye, es que ahí, claro, además lo he escuchado muchas veces, oye, es que hay una zona que tiene una alta concentración de centenarios y en esa zona sus dietas son eminentemente vegetales, con cereales. Pero es que no es así. Ya, pues el propio creador, Dan Bettner, termina explicando, ya no solamente en el libro, sino en entrevistas a posteriori, que lógicamente tenían que hacer lo posible para darle ese contexto. Si tú te vas a Okinawa, no tiene que ver nada lo que nos han contado de los centenarios de Okinawa con la realidad. No, era a base de boniato y a base de... Perdona, comían cerdo como unos... Y precisamente el hecho de que no hubieran comido cerdo durante un tiempo se debía más a un periodo como fue la Segunda Guerra Mundial, pero no. Sigue formando parte. Te vas a cualquier zona azul, como por ejemplo, te vas a los centenarios en las islas griegas, y el queso y los productos fermentados, los lácteos fermentados, formaban parte. En Italia terminaba ocurriendo prácticamente lo mismo. La pregunta muchas veces para los veganos cuando dicen toda la evidencia disponible apunta a que... ¿Cuál es la evidencia? Sabemos que es meramente observacional o mayormente observacional. No nos sirve de mucho eso. Yo siempre voy a estar dispuesto a leer todos los estudios, pero
necesitamos realmente separar el trigo de lo que es la paja. Y en muchos casos, no solamente la parte del experimento de Dan Bedner llevándolo a la parte de sesgo que llevaba, el humano siempre ha buscado la carne como alimento prioritario. Otra cosa es que haya buscado, que no le haya quedado más remedio que meter vegetales como, uno, o bien medicina, dos, como complementación. Hay una cosa que suelo llamar es comestibles de supervivencia. Una cosa es la comida real y otra cosa son los comestibles de supervivencia. Sí, no tengo otra cosa, no tengo acceso a caza por lo que sea, o tengo una Me mala tengo que comer racha, una raíz. me tengo que comer una raíz, pues me la como. Me la como. Igual que si me tengo que comer un insecto. Habrán lo que haga muerto mogollón de generaciones de esa manera hasta que se haya, entre comillas, desarrollado una modificación, una mutación, como por ejemplo el de la persistencia de la lactasa para algunos nómadas, para el tema de la leche, o gente que tiene más capacidad de generar en la saliva ciertas enzimas para digerir mejor la parte de los carbohidratos, vale, pero lo que no ha ocurrido ha sido lo contrario, no hay una modificación genética que nos haya hecho que no seamos capaces de digerir correctamente la carne, tener un pH o elevar más el pH para tener un pH mucho menos ácido. No ha habido. Sí, eso es indiscutible. O sea, veníamos preparados para eso y hemos tenido por supervivencia o por adaptación al contexto. Está bien, ¿eh? Obviamente. Está bien. Está bien. Es lo que nos ha llevado hasta aquí, de hecho. Exacto. Vale. ¿Qué opinas de toda la movida esta que ha habido con la pirámide nutricional? O sea, que entiendo que ninguna sorpresa, pero posiblemente para el cambio en Estados Unidos reciente. Exactamente, porque precisamente para el tema conspiranoico, ahí hago un poco de abogado del diablo. ¿Por qué me dices ahora que la base de la pirámide debería ser haber más carne, más? Cuéntame, ¿qué opinas un poco de qué ha pasado ahí? ¿O cuál crees tú que debería ser realmente la base de una pirámide de la alimentación de un ser humano como tal? A ver, es muy buena pregunta y creo que la mayoría de las críticas que ha llegado, que terminan siendo prácticamente siempre de los mismos sectores, no han sabido identificar realmente el cambio que había. Es decir, han preferido centrarse en no, pero es que dicen que la grasa saturada, pero después te dicen que tiene que ser menos del 10%, pero si te fijas en la... Vale, lo que queráis. El caso es que por una vez, durante todos los años, las décadas y la cantidad de tiempo que lleva la USDA americana planteando escenarios hipotéticos y planteando escenarios prácticos de cómo comer, es la primera vez que se hace una modificación seria de esa pirámide. Hago un KitKat aquí. Creo que ningún ser humano debería basarse en una pirámide nutricional para alimentarse. Pero creo que en el mundo del zuhumano que vive a día de hoy muchas veces puede llegar a ayudar. Y creo honestamente que una base de productos de origen animal, y siempre bajo los contextos que hemos dicho nosotros, creo que una base en la pirámide nutricional con productos, como te decía, de origen animal, añadiendo cierto tipo de vegetales, creo que algo tan simple como eso podría tener unas repercusiones en salud, y lo hemos visto a nivel poblacional y a nivel general. Lo que sí que hemos visto es que la pirámide nutricional repleta de carbohidratos en la parte de abajo y según va subiendo se va haciendo como mucho más real, que la carne es la que provoca, la que tal. Lo que hemos visto es que ha pasado lo contrario. Siempre que un paciente, una persona con cierto tipo de condiciones, reduce radicalmente la parte de la cantidad de carbohidratos, sobre todo refinados, como decíamos, y lo sustituye por buenos productos de origen animal, sobre todo ganado en pasto, sobre todo buen pescado, siempre los resultados han sido maravillosos. Otra cosa es que a nivel observacional nos quieran vender el que no, pero esta persona, y resulta que esa persona era sedentaria, sí, fumaba, ese sesgo de superviviente muchas veces que también se mete, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen punto de partida, que era necesario, desde un punto de vista incluso conspiranoico, que el mensaje le llegara a la gente para decir, joder, es que también me han estado engañando desde los años 50, desde los años 60, ¿ha sido así? Sí, que la gente lo sepa. Nos han venido engañando y probablemente, probablemente no, y mucho más, que nos han engañado en muchísimas cosas.
Hay una cosa que a mí me genera mucha curiosidad porque se escucha muchísimo en consulta, ¿vale? Yo vengo del ámbito clínico, de la fisioterapia, de la osteopatía y tal, y llevo muchos años pasando consulta. Y esto se escucha mucho y te he escuchado a ti varias veces hablar sobre el tema. Engordar, adelgazar. Cuestión de calorías. Bien. Sin embargo, yo escucho lo típico, ¿no? Que escucho a muchas personas que te dicen, tío, Antonio, de verdad, que yo no como. O sea, que es que no como. Y no adelgazo, y de hecho engordo. Y te prometo que yo te enseño a ti lo que como, y tú lo cuentas en calorías, y es que no da ni para sobrevivir. ¿Qué tienes que decirme ahí en ese sentido? Hay un término que uno de mis mentores mencionaba, que es el de calorexia, ¿vale? Es decir, el basar la ganancia de peso graso o la pérdida de peso en función de el cálculo calórico o el balance energético que pueda llegar a existir. Vicente, estaba por ti, te agradezco todo lo que me enseñaste. Vicente es una persona que siempre se ha mostrado completamente abierta a debates serios y siempre ha terminado demostrando, aquí en el ámbito español es para mí el divulgador con respecto al tema de calorías mejor que hay en el mundo. ¿Vicente qué más? Vicente, se puede buscar como Vicente no vuelvo a engordar. ¿Vale? De todas maneras, como hablaremos de estudios y tal, que la gente pueda entrar y pueda visualizarlos. Perfecto. Eso va a estar por ahí. Y él ha terminado, de hecho, hace tiempo sacó un estudio muy interesante sobre el tema del déficit calórico. Yo creo que lo principal es entender que a día de hoy vivimos con la facilidad, o te diría, evolutivamente vivimos una especie de verano continuado, ¿vale? Y ese verano continuado, un verano infinito, todos los cuerpos en verano tienen, o todos los animales suelen tener en verano, una disponibilidad muy amplia, con quizá no una densidad nutricional en condiciones, pero sí una densidad calórica, ahora lo entenderemos, muy amplia. Ok. Si a nuestro cuerpo le estamos diciendo que está en un verano, o hacemos que entienda que está en un verano ilimitado, nuestro cuerpo lo que va a decir es, oye, yo vivo perfecto, ok. Cuando, comiendo un proceso de pérdida de peso en el que nosotros nos basamos en reducir la cantidad de las calorías, lo que terminamos enviando es un mensaje a nuestro cerebro, a nuestro hipotálamo, un mensaje muy claro, y es... Tu cerebro no entiende que la comida que tienes aquí es de un buey o es una planta. Él lo interpreta como señales. Y si él está acostumbrado a tener unas reservas muy continuadas a nivel energético, el mensaje que va a recibir cuando vamos paulatinamente haciendo déficit calórico es un mensaje de alerta. Claro. Oye, estoy pasando... No, hace milenios que no tengo una situación como la que tengo, y resulta que el verano se acaba. Y como diría en Juego de Tronos, se acerca el invierno, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese mensaje lo que va a priorizar a nuestro cerebro es, oye, si tu tasa metabólica, si tu gasto es de, no vamos a decir en calorías, pero tu gasto es de 100 durante el día, llevando una situación normal y corriente, ahora que me has reducido esto, para yo hacer lo mismo, tengo también que reducir un poco. ¿Qué ocurre? Que para un caloréxico, para una persona que se basa en la parte de las calorías, va a ser muy fácil entender. Es, vale, si yo lo que estoy haciendo es reducir y a su vez mi cuerpo reduce la disipación de energía, va a hacer que, por mucho que haya una reducción de calorías, no haya una pérdida de peso. Vale. ¿Qué ocurre? Efectivamente se puede dar una situación que es real y que hemos vivido todos. Yo como menos y no tengo problema en perder peso. Pero hay unos puntos, unos ajustes, unos set points muy claros en los que el cuerpo empieza a entender que está amenazado. Y lo que prioriza es no disipar esa energía, sino seguir almacenándola. Entonces, digamos. Sí, es eficiencia, es evolución. Es que son millones de años haciendo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, todo lo que sea un proceso de pérdida de peso basándonos en reducir la cantidad de las calorías va a ser problemático a largo plazo. No hay ningún estudio en toda la evidencia a día de hoy en los que a largo plazo
manteniendo un déficit calórico, se consiga seguir perdiendo peso. Siempre se ha podido mantener, pero siempre ha habido una subida. Y lo que termina esos rebotes. Es como un estrés crónico, es como un estado de alerta crónico que al final te acaba reventando. A nivel fisiológico, y lo sabrás, si yo le estoy enviando esos mensajes a mi cuerpo, la capacidad de nuestra tiroides, que es fundamental en la parte de la pérdida de peso, va a ser, vale, me están mandando mensajes para que entre en una especie de hipotiroidismo subclínico o en un hipotiroidismo, como se puede llegar a dar. Entonces ese es un problema que muchas veces el propio sanitario, el propio coach, no sabe dónde encontrar el equilibrio. ¿Puedes perder peso hartándote a carbohidratos? Yo no voy a decir lo contrario, porque puede ser. Que sea lo mejor, ya ahí tendremos que debatirlo, ¿vale? ¿Puedes perder peso, y esto es importante, puedes perder peso cuando tienes un superávit calórico? Sí, y está más que demostrado. Hay estudios en humanos también, pero tengo un recuerdo, uno particular en ratas, con un medicamento en el que mantienen un grupo con dietas eucalóricas y otro con dietas hipercalóricas. Y con ese medicamento, lo que termina ocurriendo es que, a pesar de estar en un superávit, hay una pérdida de peso. No sabemos durante cuánto tiempo, pero sí que se da. No estamos tirando por tierra la idea de la física y de la termodinámica. Lo que estamos diciendo es que somos un sistema lo suficientemente complejo para no pensar que somos, como siempre decimos, bombas calorimétricas. Ese es el error. Si tenemos... Esto no es un abro y cierro. Es, vale, abro, pero sí, ¿y si el agua que estamos metiendo no es solamente agua, sino que hace que quede más residuo y entonces lo que sale... Adapto. No podemos a día de hoy. Lo que sabemos es que llevamos años, o que llevan los organismos internacionales, hablando de el come menos y muévete más, el menos plato y más zapato, y no ha servido de nada. Claro. Lo que peor podemos hacer, y con esto termino, es hacerle sentir al propio paciente culpable, que seguro que habrá gente que nos miente, pero no tanto como nos quieren decir los medios, o mejor dicho, ya no los medios, sino el típico médico con millones de seguidores que te va a decir, no, el déficit funciona, y si no pierde peso es porque te está engañando. No. Eso se queda corto. Muy corto. Vale, me pongo en el papel de una persona, una mujer que le esté pasando esto de no perder peso comiéndome poco, y por aterrizárselo un poquito, mascárselo al máximo. Cuando tú dices lo del verano continuo, estamos viendo un verano continuo, te refieres a que tenemos una disponibilidad de alimentos y de calorías que nosotros siempre hemos tenido que ondular ese tipo de situaciones. Verano, invierno, o sea, abundancia, escasez. Y que nuestro cuerpo se ha adaptado a eso. Sin embargo, ahora tenemos abundancia todo el tiempo. Eso es. ¿Qué pasa? Que cuando restringes el tema calórico, el cuerpo empieza a perder peso, pero llega esos set points que comentaba, un momento en el que el cuerpo interpreta a decir, ojo, el invierno se está alargando, voy a hacerme más eficiente, no vaya a ser que como siga así perdiendo peso, me muera y no sobreviva. Ese es el punto. Y ahora te pregunto yo, una persona que esté en ese punto, en el punto de, tío, es que como menos y no pierdo peso, ¿cómo lo reengancho? O sea, ¿cómo podemos hacer que esa persona siga perdiendo peso si es subjetivo, porque todavía tiene un sobrepeso importante? ¿O cómo lo, digamos, retomamos? ¿Cómo lo volvemos a la normalidad, por así decirlo? Hay varios enfoques. Lo que pasa es que muchas veces hemos pasado casi inadvertido, o no le hemos dado la suficiente importancia o el suficiente interés a la situación del estrés que puede llegar a tener una persona. Además es que yo creo que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, en el momento en el que cierra los ojos y se ve en una situación así, se ve, o a una persona, como se puede imaginar, es la típica persona que pueda tener una obesidad y que continuamente gana peso, pierde peso, gana peso, pierde peso. Normalmente se suelen poner esos objetivos a muy corto plazo. Tengo que estar preparada para la boda de mi hijo. Total, tío. Y hace una restricción calórica de la hostia. Uy, mira qué bien está. Me está funcionando el déficit calórico. Vale, ok. Y después lo que ocurre es que, aunque esté comiendo lo mismo, vuelve otra vez a engordar. ¿Por qué? Porque hay una situación de estrés que lo que termina haciendo es influir directa o indirectamente en la capacidad que tiene nuestro organismo, como hemos dicho, de disipar más energía. Total. Entonces, la parte psicológica es clave. Esto es un proceso.
vivimos en una era, honestamente, de mierda porque lo queremos todo ya. Ya. Quiero la PlayStation y la quiero ya, papá. Quiero el último móvil de última generación y lo quiero ya. No sabemos valorar el proceso de conseguir las cosas. Y eso es algo que... eso de disfruta del camino, de aprende del camino, que para eso los yankees son maravillosos a la hora de venderte cosas, es una realidad. Tienes que entender que es un proceso y que es un proceso que en muchas ocasiones tú no ganas peso de un día a otro. Has ganado mucho peso y has tenido obesidad por años. De decisiones. Y tienes la suerte, y tienes que verlo así, tienes la suerte de que probablemente en menos cantidad de años de las que hayas ganado ese peso, puedes llegar a revertir esa situación. Entonces, primero, el foco sí o sí psicológico es necesario. Segundo, el jugar con tema de ayunos creo que es clave. Y no por déficit calórico, porque, repito, cualquier persona que haya experimentado esto sabe que tengo razón. Gente, y lo hemos dicho antes, que llevando un estilo de vida muy acorde al nuestro, ha habido veces que ha comido de más, se ha llegado a pesar y ha dicho, ¿pero cómo cojones puede ser posible? Total, a mí eso me pasa. O sea, no falla, es, ok, vuelvo a estar en una situación tan maravillosa que realmente no requiero de tener esta, sobre todo en el tejido adiposo, no necesito tener tanta cantidad de grasa, ¿vale? Entonces, mi cuerpo lo que interpreta es, oye, estoy de puta madre, no necesito, por lo tanto, sigo perdiendo. Sí, es como tengo las capacidades para conseguir alimento en cualquier momento, tu cuerpo entiende de naturaleza, de animales. Es decir, Literal. está en un punto en el que si tienes que ir a cazar, entiendo que va a cazar algo seguro, que no vas a tener problemas, entonces no tengo tanta necesidad de acumular. Y lo único que ocurrirá es que al cabo del tiempo, por adaptaciones, veremos si, oye, efectivamente, hay veces que a lo mejor me paso, o llevo a lo mejor una semana en el que, el típico ejemplo que hemos hecho, la típica prueba de, vale, lo llevo todo súper calculado. Y llevo prácticamente todo, que además eso es muy difícil, ¿vale? Con traquear las calorías es súper estresante, tío. Pero aunque fuera nada estresante, tú lo compruebas y dices, hostia, pues llevo 2 semanas que estoy comiendo más, estoy perdiendo, y después, de pronto, vale, ok, no pierdo. Y ahora gano. Y al final, no, de verdad, el error es pensar que somos unas calculadoras humanas de hago una resta, hago una multiplicación y directamente equivale. Entonces, el tema del ayuno, ¿por qué ayuda mucho? Primero porque suele romper bastante fácil el tema de los set points. Como un reset, digamos. Sí, ¿no? como si fuera una especie de reset. El hecho de que influye, y creo que sea cosas de las que hablemos, el tema de ritmos circadianos, nadie a día de hoy, solo los más tontos, van a decir que lo que digo es mentira. Pero a día de hoy nadie puede negar la evidencia que existe de que una vez que se haya puesto el sol, una vez que comemos, por ejemplo, con luz azul artificial, tiene un desarrollo metabólico completamente diferente si lo hacemos en otra hora del día. Totalmente. Entonces, ajustar el tema a los ritmos circadianos creo que es básico. El llevar una dieta baja en hidratos de carbono puede ayudar mucho y después hacer aquí, otra vez, los haters que son más de nuestro entorno, entre comillas haters, dirán, ¿pero cómo puede ser posible? Sí, creo que a veces dar esos pequeños refits de carbohidratos en momentos puntuales le ayuda al cuerpo a entender que efectivamente sigue estando en una situación oye, de bien, me acabo de terminar un entrenamiento de la hostia, me encuentro de puta madre, podría comer perfectamente un chuletón, pero me tomo un chuletón y me tomo unas frutas. Ya lo sé, que alguno me dirá, Sí, tal, sí. si quieres hasta podemos hablar de este tema. Pero o eso, o algunos vegetales, o algún carbohidrato de los que podemos denominar más saludables. Oye, son mensajes que le va a llegar a tu hipotálamo, le va a llegar a tu cerebro y va a decir, vale, sigo, necesito seguir perdiendo peso, me encuentro bien, ¿vale? A partir de ahí. El tema del ritmo circadiano, tío, a mí el otro día tuve una conversación justo de esto porque honestamente creo que todavía no hemos visto lo perjudicial que puede ser la alteración del ritmo circadiano. O sea, se me ocurren pocas cosas que tengan más que ver con el ser humano que el ritmo circadiano. Y ahora tú me dices, es que hay estudios que no sé qué, no sé. Digo, sí, tío, pero si es que llevamos 2 telediarios, evolutivamente, llevamos 2 telediarios exponiéndonos a luz azul a la 1 de la mañana. Es que el cuerpo dice, pero ¿esto qué coño es? O sea, no ha dado tiempo, evolutivamente hablando, de que el cuerpo sufra de verdad
brutales estragos que, de mi punto de vista y mi conocimiento, mi poco conocimiento que pueda tener de la fisiología, supone el hecho de alterar el ritmo circadiano, sobre todo con la luz. O sea, sobre todo con la comida, por supuesto, también, comer tarde, tal, pero sobre todo con la luz. Y esta gente que se tira con el móvil hasta las 3 de la mañana y luego se levanta a las 12 con la persiana bajada y abre y de repente sol, me parece una locura absoluta, O sea, son dos temas, porque por un lado es la luz como tal y el impacto que pueda llegar a tener en ritmos circadianos, pero incluso lo que comemos también impacta en ello. Creo que es un mundo maravilloso que está en ciernes, o sea, Sí, es total. que son pocos años de investigación, queda investigar muchísimo, pero lo que dices tú, hemos visto cuáles son todos los desarrollos negativos que tiene esa ruptura circadiana, pero estamos viendo también que lo que ocurre al contrario, es decir, la poca importancia que se le ha dado a cosas tan básicas como, oye, salgo y lo primero que tengo que hacer según me despierto, al revés, me despierto y lo primero que tengo que hacer cuando salgo no es irme al ordenador, irme al móvil, es, aunque haya un mínimo atisbo de luz natural, salir al exterior y exponerte. Mirarlo. Son esos Zeitgebers que llaman los alemanes y todo ese desarrollo, toda esa cantidad de cascadas a nivel hormonal que se dan, nadie, repito, a día de hoy, cuerdo, con la mínima capacidad científica, te puede decir que son cosas de magufo. Nadie. Es una realidad. Yo me acuerdo hace unos meses, los típicos vídeos de reacción que suelen hacer nuestros enemigos y tal, que se reían cuando planteábamos esos escenarios de decir, oye, llega la noche, no comas. Es noche. Y era salir ese vídeo, que eran dos personas que trataban de reírse de una persona que trataba de explicar eso, y al día siguiente de haber sacado de ese vídeo estos auténticos inútiles mentales, salía un estudio en el que refutaba lo que decían y volvía a validar la hipótesis, que ya es más que real, ya no es una hipótesis, es una realidad, de cómo llega a afectar incluso, fíjate, y relacionado con el tema de las calorías, a misma cantidad de calorías, cómo afecta el que comas a una hora y el que comas a otra, para que pierdas o para que ganes o masa muscular o peso directamente de tipo graso. Entonces, es maravilloso porque nos queda muchísimo por aprender. Lo que sí que sabemos es que cada vez queda más claro que llevar una vida con una versión o con una perspectiva mucho más evolutiva de lo que lo hemos hecho a día de hoy es maravilloso. Es básico. Estoy completamente de acuerdo. Vale, hay un tema dentro del tema de la luz, del ritmo circadiano y tal, que yo estoy de acuerdo contigo, nos queda muchísimo por saber en ese sentido, pero hay un tema que es muy polémico también y que la gente, estos enemigos, por así decirlo, de esta visión, suelen atacar mucho, que es el tema de las gafas. Las gafas de luz roja, te ven con una gafa, de lo que a mí me ha pasado en mi vídeo de Instagram, te ven con la gafa y directamente te comentan y te dicen, no, corre, huye de aquí, no sé qué. Pero bueno, tío, te has parado a escuchar lo que tal. Bueno, o sea, ya no el tema de bloquear la luz azul, que eso entiendo que nadie puede tener nada en contra de esto, ahora donde no debería de haber luz azul, pero el tema de las gafas como tal, ¿qué puedes decirme de ellas? ¿Funcionan, no funcionan? Explícame un poco. ¿Funcionan? Claro que funcionan. ¿Vale? No hay. O sea, no hay. Siempre hay lugar al debate, pero la realidad es que es física pura. Es física pura. En el momento en el que tienes un elemento que sea capaz de bloquear ciertos espectros, va a tener sí o sí una implicación a nivel salud, a nivel circadiano, como lo queramos llamar. El hecho de que existan y de que los tengamos y que podamos demostrarlos, esto es tan fácil como meterte en vamos, si quieres hasta los podemos dejar en los comentarios los estudios que terminan validando esto. A mí me preocupa más el afán de cierto sector sanitario a nivel global de tirar por tierra o de tratar de tirar por tierra todo lo que no sea el establishment médico oficial reconocido. Todo lo que sea dogma es lo válido, pero muestras eso y te das cuenta de que cada vez hay más estudios, cada vez hay más evidencia y cada vez esto es importante. Algo que también se infravalora mucho es ¿cuál es la experiencia del individuo?
yo sé que a nivel científico los casos anecdóticos, los n igual a 1 no tienen gran valor, pero cuando es 1, cuando son 2 y cuando son 3000, te terminan dando cuenta de que termina ocurriendo algo. Entonces, partiendo de esa base y teniendo en cuenta de que garantías hay de que funcionan, yo ahora me voy a poner en... como has hecho tú antes de abogado del diablo, yo me pongo de abogado del diablo y digo, ok, ¿realmente necesitamos que sean en invierno, ¿vale? Bueno, no, nos dejamos el invierno, que tendría más sentido, porque se ocultan desde el sol y vivimos una vida que muchas veces no podemos controlar y tenemos que seguir rindiendo a las 5 o a las 6 de la tarde. Pero de verdad, los 12 meses, y sobre todo en verano y en primavera, el hecho de que el sol se oculte a las 9 o a las 10, va a hacer falta sí o sí que sigas continuamente expuesto a luz azul con un dispositivo. Lo suyo, yo entiendo que no todo el mundo puede tener unas velas, si yo lo entiendo. Pero quizá deberíamos separar un poco y deberíamos replantearnos el uso que hacemos de esos dispositivos. No solamente las gafas. Claro. Una fuente de calor o una fuente de luz roja o algo, creo que nos puede ayudar y está maravilloso, pero no podemos depender. Al final, lo mismo que criticamos de los otros, lo terminamos adaptando nosotros. No, joder, es que esta persona se hincha de medicamentos y tú te pones en una posición de, oye, cuanto menos medicamentos. En esto hagamos lo mismo. Cuanta menos cantidad de tecnología que tengas que utilizar, y sobre todo buena tecnología, ok, utilízala, pero lo que no tiene sentido es que, como buen zoomano que pueda existir, que se piensa que es el mejor humano y el mejor del mundo, sean las 12 de la noche o las 12:30 y estés con las gafas, jugando a la Play. No tiene ningún sentido. Creo que ahí hay que romper una lanza en favor de algunos críticos que pueden, en ese sentido, llevar razón. Pero con respecto al otro, es una herramienta, está más que demostrada, y creo que nos puede ayudar mucho, sobre todo a nivel de productividad, en esos momentos en los que ya se ha ido la luz y queremos protegernos de salud azul no natural. Otra conversación que tuve además con un gran descubrimiento mío, una gran persona, que de aquí le mando un saludo, un amigo, Rafa. Estuvimos hablando del tema del tanto por ciento de bloqueo de esas gafas. Y yo le dije que, según tengo entendido, las gafas tenían que bloquear el 100% del tema de la luz azul. ¿Esto es verdad? ¿O te vale con unas que bloqueen el 99, el 98? ¿Cómo va esto? Te lo digo de cara a una persona que se va a comprar una gafa que pueda querer decir, oye, quiero dar este paso, quiero invertir en esto para mi salud. Hostia, tío, a lo mejor no debes irte a Amazon a comprarte unas que filtren el 95, vete a una casa un poquito más refutada que filtre el 100%. ¿Esto es así o te valen las del 95? Vale, otra vez me voy a poner en el lado en el lado más crítico. Venga. Es imposible que nuestros ojos no reciben ni un 0,1%. Es imposible. Las gafas son lo que son. Otra cosa es que se saquen modelos en los que no entre luz por ninguno de los lados. Es decir, las típicas... Con los tal aquí. Las típicas gafas de waterpolista o de natación. Ajá. Que directamente te bloquean absolutamente todo. No existen. A día de hoy, tal y como las entendemos así. Entonces, creo que no tiene mucho sentido, con todo el respeto, no tiene mucho sentido plantear ese escenario de yo quiero tener que sea el 100%. Da igual. Si es que te van a entrar por aquí. Claro. Si es que te va a entrar la luz. Si es que vas a tener a lo mejor la nevera abierta, vas a mirar para allá y te va a dar la luz aquí. Es imposible. Ahora, siempre vamos a pensar en que cuanto mayor espectro de luz azul sea capaz de bloquear, siempre mejor. Vale. No va a haber... En eso creo que lo estamos llevando a una parte muy práctica. Sí. y muy fácil de entender. Es decir, no puedes, pero por lo tanto, si no puedes bloquearlo completamente porque puede entrar por aquí, aquello que utilices, que sea de buena tecnología y que sí que sea capaz y sí que haya garantías de que no haya un traspaso y que haya un buen bloqueo. Claro. Sí, o sea que lo máximo que puedas, mejor. Lo ideal sería taparlo entero. Si no puedes, pues 100%. Si no puedes, o no, se te van de presupuesto 99, 95, lo que sea. Lo ideal es, entre comillas, volver a las cavernas, entre comillas, sí, lo entiendo perfectamente. Si haya una luz, sea otra luz. Es más, venga, vamos a mojarnos. Venga. Es más, te diría que tendría más sentido aún el tener luces rojas en casa en vez de... Yo sé... Te hablo desde el punto de vista de alguien que lo quiera llevar al gold estándar. Lo ideal, sí. Lo ideal, vale, si lo llamamos a lo ideal es
lo menos tecnológico. Y al final termina siendo luz infrarroja ¿de qué? De las propias chascas que tengas en tu casa, de las propias velas, fin. Segundo, efectivamente la luz roja. Que tenga luz roja, que nosotros de hecho tenemos en casa, entre comillas, ciertos departamentos de luz en los que sí hay luz blanca no natural, y hay otros en los que directamente tenemos luz roja. La luz blanca natural siempre la tenemos, la luz blanca no natural siempre la tenemos sin que sea LED, ¿vale? Es decir, directamente con filamentos, las antiguas que existían. Y eso es importante también tenerlo en cuenta porque la capacidad que tiene nuestra retina de entender esa señal no es solamente por los luxes, es por la cantidad de infrarrojo y de calor que puede llegar a desprender. Eso está muy poco investigado, pero me gusta decirlo muchas veces, que si voy a tener una luz blanca en casa, no es una luz LED. Directamente tiene que ser una luz de filamento. Luces de tungsteno, las luces típicas que tendrás en tu casa de los años 60. La típica linterna, la típica bombilla, lo que sea. Bombillas antiguas que directamente vayan por filamento. El cerebro recibe esa señalización a partir de la retina. Y la retina llega a entender eso no solamente como luxes, y como rangos y como espectro de luz y como nanómetros, sino también como algo que está vinculado a generar calor, ¿vale? Eso es también básico. Entonces, preferiría antes que una persona se gaste más dinero en tener la casa adecuada para esto que gastarse, yo sé que es más dinero, ¿vale? Pero estamos hablando de gold estándar. Entonces, bueno, cuesta, no sé, que sí, es más dinero, obviamente, pero tampoco es una barbaridad, que yo uso luces rojas y yo tengo, se me ocurre, dos bombillas en el salón, una bombilla, o sea, los típicos estos de Nice Mood, o sí. los típicos adaptadores y el típico... Sí, la casetita esta, correcto, que es maravillosa, y tengo 2 o 3 de esos en las habitaciones. Y para de contar, bueno, yo tengo luces blancas en mi casa porque me hice la casa cuando todavía no tenía conocimiento de este tipo y son todas de LED, pero yo ni me acuerdo la última vez que las encendí y no es necesaria, es perfectamente factible, que la gente se cree que, oye, yo no veo con eso, es súper incómodo. Es súper agradable, tío. No es que es agradable, es que es agradable y es efectivo. Es efectivo, o sea, que de verdad que la gente lo experimente. Es tan simple como, aunque sea una mierda de bombilla. Ya no te digo que vayamos a ponernos a promocionar Nice Mood o da igual. Que cojan una, aunque sea la peor del mercado, y que la ponga. Siempre va a ser mejor que cualquier otra. Y ellos van a notar que directamente les van a entrar. Es que les entra sueño. Es que les entra sueño. Con mi hijo, muchos amigos, pero ¿tú cómo consigues que tu niño se duerma a las 8:30 de la tarde? Digo, pues muy sencillo. Digo, en cuanto se va yendo la luz, enciendo mi luz roja, digo, ya no hay pantalla, ya no hay absolutamente nada, y el niño cae, pero vamos, que te lo pide él. Es que los niños son mucho más hiperexcitables. Claro, total. Es lógico, porque necesitan aprender mucho más, y todo su sistema neuronal está interconectado para seguir, sean las horas que sean, aprendiendo. Son esponjas, total, como decimos. Entonces, no falla. De la misma manera que tienen altas capacidades para aprender, los mínimos estímulos de luz les cambian completamente en comparación con una persona mayor, una persona adulta. No falla, yo también lo utilizo así. O sea, es que es... vale, se ha ido la luz del sol, quitamos luz blanca, si es que la tenemos, y se les deja, y en 10 minutos, de estar los 10 minutos antes tirándose, pegándote con el bate de béisbol, es como... Venga, buenas noches. Sí, tetita y a dormir, mi niño. Es literal, es literal. Vale, acabamos con el tema del ritmo circadiano. Vamos a un tema que también tiene algo que ver con el tema del ritmo circadiano, que a mí me interesa mucho, porque además tengo muchas conversaciones últimamente con pacientes, con tal. Crema solar. ¿Qué opinas de ella? Solo beneficia al que la vende. No, total, tío. Es que... Solo beneficia al que la vende. Ahora hemos conseguido una cosa que está muy bien, y hemos llegado a concienciar a mucha gente que, bueno, podrán tener dudas con el callo solar, podrán tener dudas de si el sol es más... Pero lo que ya se ha conseguido es un caldo de cultivo para que la mayoría de la población española tenga como poco una duda y diga... ya hemos logrado mucho en el momento en el que ya miran los ingredientes. Total. Y ya dicen, bueno, voy a coger una natural, aunque sea una mierda de natural, pero ya no es una crema de petróleo, ¿vale? Ya no es una basura. Entonces, algo bueno hemos conseguido.
porque ya ni siquiera los que tanto decían que eran conspiranoia, eran teorías absurdas, ya solamente cuando... Además es que tiemblan ya, es que ellos mentalmente terminan temblando cuando el último estudio que leía sobre esto ya no era solamente el impacto que podían llegar a tener de modo negativo por disruptores endocrinos, por compuestos químicos no muy positivos y no muy saludables, sino el efecto que tienen. Esto es con lo que podemos jugar con los veganos cuando se lanzan mucho y nos llaman magufos y tal. Le dices, oye, ¿sabes que esa crema protectora, los últimos estudios terminan demostrando cómo los corales se ven afectados por todos esos compuestos químicos que se terminan volcando al mar? Entonces, podemos jugar en diferentes ligas a la hora de poder rebatir toda esa argumentación absurda. Lo cierto es que si pensábamos que el tejido, la piel, eran organismos o eran tejidos que eran inactivos o que no eran tan absorbentes, vale, ya sabemos que lo son y sabemos cuáles son las consecuencias que tienen en la salud. Ahora, no estamos aquí para debatir callo solar, qué hace el sol. No. Si estamos hablando de crema solar, la mejor crema solar es la que no te vas a echar jamás. Totalmente. Jamás. Ahora, lo importante para mí ya no es el pensar en una crema solar, es ¿por qué tienes que utilizar una crema solar? Si tú, durante los 365 días del año, los 365, no el mes que te vas de vacaciones a... Benidorm. Total. No te sirve. Ni ahora. Hace poco hacía una historia en el que explicaba, ya es tarde. Ya es tarde. Ahora, el cambio es tan brutal en el tema de la exposición al sol y la cantidad de luxes que recibes y todo el espectro solar y qué luces estás recibiendo, ya es tarde para que tu cuerpo se adapte en tan poco tiempo. Sé que es triste, pero tenemos que ser honestos con la gente que nos escucha. Todo el bronceado, todo lo que puedan denominar daño, ya que no voy a entrar ahí, todo eso lo vas a conseguir sin parar. Exponerte todos los días, sean 5, sean 10, sea una hora, pero es mantenerlo. Sabemos que a mayor exposición solar durante todo el tiempo, ha demostrado, y creo que es el estudio del biobanco del Reino Unido, en el que se demuestra que la mayor incidencia de cáncer y de melanoma termina siendo en personas que están no outdoors, sino que están indoors. Es decir, trabajadores que están todo el día y que salen. Que no le da el sol. No tiene... O sea, realmente, tal y como te lo han explicado, es lo contrario. Vale, si utilizamos ese pensamiento mainstream, todos los trabajadores que han estado en exteriores tendrían más posibilidades o habrían desarrollado más enfermedad y más carcinoma, y lo que encontramos es lo contrario. De hecho, que esto lo sabrás, la mayoría de los melanomas te aparecen en los sitios en donde prácticamente no te da el sol. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? Necesitamos respuestas. No necesitamos que salga alguien a reírse de Marco Llorente, que salga a reírse de Jota porque diga que... No, necesitamos respuestas ante eso. Eso es lo importante. Ante esas dudas, claro. Pero aparte es que, o sea, para mí es que el debate es tan absurdo con todo el respeto del mundo, tío. Es como si me dices, oye, es que te pegas todo el año sin que te dé el sol y luego lo que tú dices, te vas un mes, una semana a Benidorm a freírte. Lógico que tengas problemas con el sol, pero hazlo con cualquier tipo de estímulo. O sea, ¿qué te digo yo? Frío. No hagas deporte. No hagas deporte en todo el año. Y ahora ponte una semana al año, en verano, en invierno, me digo, una semana a correr todos los días, a hacer pesas todos los días, a muerte, todo el día, a tostarte. Pues claro que te vas a lesionar, claro que vas a tener problemas. Ah, no, es que el deporte es malo. Vamos a que no no hagas deporte. No, tío, adáptate, o sea, equilibra un poco, adapta a tu organismo todos los días, poquito a poco, y luego un poco esa conexión con nuestra fisiología, con nuestro instinto. Tío, ponte al sol y cuando el cuerpo te diga quítate, o sea, cuando ya no te apetezca, tío, quítate del sol. O sea, vete a la sombrilla, vete al chiringuito, vete al agua, ponte una camiseta. Macho, yo qué sé, como hace un perro, tío. O sea, es que no es tan difícil. Todo el invierno buscando el rayito de sol único que haya por el jardín. Y en verano, toda la mañana al sol. Y cuando empieza a brotar,
a la casita. Macho, es que no es tan complicado, pero tenemos una desconexión, desde mi punto de vista, que para mí es una de las bases de todo lo que estamos comentando. Esa desconexión tan bruta que tenemos de donde venimos, del medio, de nuestros instintos, de nuestro escuchar al cuerpo, que parece así muy, muy esotérico, pero... No, pero es que son las señales que hemos recibido desde hace millones de años. O sea, son estímulos. Estímulo de luz, estímulo de frío, estímulo de alimentación, estímulo de movimiento. Todos son estímulos. Y al final, lo que busca nuestro cuerpo siempre es hormesis y homeostasis. Necesitamos que a veces el estímulo sobrepase para que tengamos algo, ese estímulo que pues pasa hasta con las infecciones. Que te entregue. Es vida y es evolución. Entonces, no podemos considerar algo que nos ha modulado tanto y que tiene tanto impacto en nuestra salud y en nuestra buena salud como es el sol. No podemos pasarlo a denominar como si fuera un problema, No podemos. No tiene ningún sentido. Bien, hemos, para mí, acabado con el tema de salud y todo esto, y vamos a meternos en el fango, en el fango puro y duro. Agenda 2030. Cuéntame tu opinión sobre ella. Empezamos por ahí y ahora te sigo preguntando. Bien, bueno, pues... es que, vamos, ahora te digo, no, me parece... Es lo mejor, ¿no? Yo te pregunto, es algo que la gente sabe, ¿no? Es decir, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, ¿no? No es un chemtrail, no es un comentario de que es que viene el gobierno sionista de ocupación. No, es algo real, ¿no? Es algo que todo el mundo conoce, es algo hasta que tiene pines, es algo tangible, es algo que ha visto todo el mundo, ¿no? Es algo que yo fui hace poco a dar una charla al instituto de mi pueblo y lo primero que me encontré fue un cartel de la Agenda 2030 con los 10, 20 ítems de la Agenda 2030 y plasmado en grande, o sea que está en las aulas de primaria. Es decir, que no es algo inventado. No, totalmente. Bien, ok. Entonces, si ya sabemos que existe y que no son conspiranoias, ahora vayamos a ¿cuáles son los objetivos? Realmente, a mí lo que más me termina preocupando en la Agenda 2030 no es el que el mundo global, o sea, la parte que tiene que ver más con vamos a decir, ¿cómo lo puedo decir? Para que no suene mal. Toda la parte conspiranoica que se pueda manejar de la Agenda 2030 y que tenga una connotación con el tema del racismo, yo no voy a entrar en eso. Yo tampoco. Pero la realidad es, ¿hay algo planificado a modo global para conseguir algo? Sí. ¿Y ese conseguir algo, por ejemplo, tiene que ver con la alimentación? Sí. De hecho, en el libro del que hablaremos, hablo precisamente de todos los procesos que ha habido durante mucho tiempo, esa famosa ventana de Overton, ¿no? Durante mucho tiempo te van diciendo que esto es normal, esto es normal, esto es normal. Tú, desde el primer momento, lo ves algo anormal, pero como se va instaurando poco a poco, terminas viéndolo como normal. Creo que es el paso definitivo, y sí, yo repito que sé que suena raro, pero es para que ya no haya humanos, como decíamos, y que directamente todo lo que haya alrededor sean NPCs, sean zoohumanos, y que todos dependamos, ese es el problema que tenemos, todos dependamos de organismos internacionales, de organismos oficiales, de entidades y de entes de dudosa procedencia que van a decidir por ti. Van a decidir si es bueno que te esfuerces o si es malo que te esfuerces. Van a decidir si tienes que comer a base de proteína de guisante o si tienes que comer una carne sintética. Van a decidir directamente por todo. Por todo y por todos. Entonces, creo que el problema principal que hay en todo esto es esto que decimos, de que dejamos de ser humanos para transformarnos en siervos, sí, literal. Borrego. Sí, yo creo que, de mi punto de vista, yo creo que, o sea, a mí no me genera confianza el hecho de que, o creo que no puede ser bueno de ninguna manera, que cedamos
tanta y tanta y tanta libertad. O sea, a un mismo ente. Estás metiendo ese es buen charco, Sí, tío. Es que no podemos ceder. Yo, de mi punto de vista, ahí tendría que estar la guerra, tío. O sea, no podemos ceder, de mi punto de vista, tantísima libertad. O sea, tú no puedes decidir tantas cosas que me afectan directamente a mí y a mi familia. No puedes decidirlas por mí, tienes que dejarme chance, tío. Y me estás atacando a todos los frentes. Comida, movimiento, a dónde puedo viajar y a dónde no. O sea, estás intentando, lo que tú dices, desplazando esa ventana de Overton. Estás intentando cada vez coartarme más y cada vez más y cada vez más para que cada vez lo que antes veíamos como natural, que es como lo que quiero, viajo a donde quiero, hago lo que quiero. Oye, no, es que la huella de carbono, no sé qué, el cambio climático, no sé cuánto, para cada vez irte acotando un poquito más. Yo no creo que sea un buen camino y no creo que debiéramos permitirlo, independientemente de lo que puedan pensar mucha gente que tienen como objetivo. Esto tiene mucho que ver con hay un hecho que yo creo mucha gente conocerá. El siglo pasado, un psicólogo americano, Abraham Maslow, habla clarísimo sobre este tipo de cosas, sin poner el foco en el tema de 2030, no. Simplemente, si tú consigues, es decir, este psicólogo lo que elabora es una especie de lista de prioridades, de jerarquías, para que un humano llegue a su máximo potencial, ¿vale? En el momento en el que hay uno de esos, por lo que se llama la pirámide de Maslow, en el momento en el que hay uno de esos peldaños que se ve afectado, uno, o no puedes pasar o directamente tira a todos los demás. A ver si lo puedo explicar gráficamente. La base es lo que se llaman pues, las necesidades más básicas que tiene un ser humano. Es decir, que pueda comer, que pueda beber. ¿Qué controla el Estado? Eso sí lo controla. A menos que tú se lo impidas, ¿eh? Siguiente control que pueda haber, digo para entender lo que estamos diciendo de ese sobrecontrol. Siguiente, la seguridad. En lugar de... Aquí nos ponemos completamente yanquis y milicia de Virginia, ¿eh? O sea, la realidad es, si tú ya has cedido el primer paso, que es que decidan por mí qué es lo que puedo comer, el siguiente paso es el nivel de seguridad. Para que una persona se sienta segura, va a depender del Estado. En lugar de que yo sea capaz... Está muy bien que el Estado pueda asumir cierto tipo de competencias, pero antes que el Estado prefiero que mi vecino... Si alguien entra en mi casa y me tengo que pelear o tengo que sacar un arma, que no sea solamente yo, sino que venga también mi vecino, ¿no? Si vas siguiendo cada uno de esos pasos, creo que el siguiente, no me acuerdo muy bien, pero cada uno de los pasos termina llevando a que hasta el cumum de que una persona, el sumum, de que una persona sea completamente libre e independiente, necesita de todas estas. Si a todo le hemos dado el poder directa o indirectamente al Estado, lo que vamos a hacer va a seguir siendo borreguitos. Totalmente. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, cuando hablamos tantas veces en redes sociales, o divulgamos, o escribimos, de la capacidad de tener el control sobre nosotros mismos, la capacidad de retomar todo lo que tenga que ver con lo que nosotros podemos controlar, es el primer paso para tirar la agenda y toda esta mierda que orbita alrededor de ella al suelo. Ahora, no todo el mundo está dispuesto a asumir ese riesgo. No todo el mundo está dispuesto a tener un arma en casa. No todo el mundo está dispuesto a decir, quiero invertir en buena comida porque buena comida es salud. No todo el mundo está dispuesto a... no. Y ojo, y me parece bien, pero dame la libertad. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, que luego yo como Estado tenga una solución para el que no está dispuesto a eso, pero dame la libertad. O sea, déjame, pues eso, comer lo que quiero, defenderme o defender mi casa como entiendo que es justo. Oye, me tienes que poner ciertos límites, pues lo puedo entender. Pero, hostia, que ya rozamos lo ridículo. O sea, rozamos lo de la ridícula. Para mí es ridículo que se cuelen en tu casa a atracarte y que literalmente no puedas hacer nada. Y que si lo haces, seas tú el castigado. Es Orwell en su máxima expresión, 1984, en su máxima expresión, es así. Es ridículo. O sea, no tiene otro tema. Bueno, perfecto. Agenda 2030 abarcado. El tema de
COVID. Vamos a meternos en otro barrizal guapo. Cuéntame cuál fue tu percepción del COVID, cómo lo viviste y sobre todo me interesa un tema muy candente que es el tema de la vacuna contra el COVID. Entonces dame tu opinión. Bueno, empiezo por lo último que me comentas. Yo no tengo... Hay veces que la gente entiende que cuando nosotros decimos que no nos hemos vacunado es para expresar el que nos sentimos superiores o algo. No. O sea, en mi casa, mi familia, ninguno de los miembros nos hemos vacunado. Ni nos vacunaremos. Yo entiendo que esto se juega con el miedo. Esto es como todo. Es decir, se ha jugado con el miedo del colesterol, se ha jugado con el miedo de las grasas saturadas, se ha jugado con todo. En el momento, y lo comentaba el otro día, en el momento en el que tu manera de divulgar y de expresarte invoca o hace uso del miedo, tienes ganada muchísimas batallas. Muchísimas batallas. Y en el tema de la vacunación, han jugado, no solamente esta, en todas, que bueno, ya hablaremos de ello, pero en esta en particular, lo que se vio claro era que cuanto más miedo a nivel poblacional pudieras conseguir, más terminabas desarrollando el típico perfil de persona que los que, ¿cómo eran? Los de las viejas del visillo, ¿no? Que miraban a ver si tenías si te habías vacunado, si tenías puesta... Ridículo. Pero le salió muy bien. Le salió muy bien para que los que eran borregos lo fueran más aún y para los que eran algo menos borregos se hayan dado cuenta de todo lo que ha ocurrido. Una vacuna que al principio decían que era efectiva al 100%. Según iban pasando los días, podías ver que bajaba al 25, a veces al 14, otras veces volvía a subir. Al final era un cachondeo. Y al final lo que termina demostrando es que todos los estándares científicos que se supone que eran los que aquel mensaje de nos cuidan, no nos cuidan. Lo que quieren seguir cuidando y seguir manteniendo es el relato oficial. Si tú tienes a las personas, estuviera bien o estuviera mal, si las tienes sometidas continuamente a un estado de necesidad de, como hemos dicho antes, que el Estado asuma las responsabilidades para curarme a mí, solo hay dos respuestas. Uno, como hemos dicho, te vuelves oveja o te vuelves lobo. Ya está. No hay más. Total. Sí, o cedes y dices, vale, para ti la responsabilidad, yo hago lo que me diga, hago tal y paso por aquí de eso, de pasada. Sí, pero espera, te paro. Ok, pero entonces lo justo hubiera sido que a todos aquellos que han tenido esos efectos secundarios que siempre se han dicho que existían, se asumiera que cuando han dicho no había efectos secundarios, o decían, no son los efectos secundarios típicos, y no han sido tan típicos, el Estado, como garante, debería haber actuado de alguna manera, y no ha querido. Entonces, ya no solamente estamos hablando de que el Estado ni siquiera el Estado se hace cargo, es quién está por encima del Estado que haya llegado a hacer esto. Ya nos metemos sí en barrizales, ¿vale? Pero es la realidad. El que no, a día de hoy, ¿cómo decía aquel? El que a día de hoy no se ha no se ha considerado... ¿Cómo era? El que a día de hoy no se ha considerado como conspiranoico, algo mal tiene que estar haciendo. Lo hemos visto por activa, por pasiva, en las televisiones. Cuando tú has logrado que precisamente el vecino, tu propio padre o tu propio hermano, diga que no quiere ir a cenar contigo porque no tienes puesta la vacuna o no tienes puesto un puto bozal, algo ha pasado y algo han hecho muy bien y también algo han hecho muy mal porque cada vez más la gente se rasga las vestiduras con lo que terminaron tragando. No, de verdad, tío, es que aquello fue un circo tremendo. Muy bien, has comentado algo antes, el tema de los chemtrails. Esto es un tema que me interesa también mucho porque ahora... Como te gusta, ¿eh? Sí, porque yo sé que tú te mojas, que tienes muchísimo conocimiento al respecto y esta información, desde mi punto de vista, por lo menos es lo que tú dices, lo que pasaba con la clima solar. Por lo menos hay que conseguir que la gente se lo cuestione, tío. Y que pero yo creo que ya lo hemos logrado. Exactamente. Ya lo hemos logrado. Me gusta... Aunque sea para reírse o aunque no sea para reírse. Es decir, si tú te quieres reír... Perdóname que te he parado, pero esto para que la gente lo entienda. Si tú te quieres reír de mí porque tú crees que lo que estoy diciendo yo son, como decimos, cosas de terraplanistas, cosas de magufos, tendrás algún argumento. Claro. No puede ser el argumento de que son
estelas que se generan por condensación? Pues eso es Tendrás que explicarme qué es una estela y qué no es una estela. Tendrás algo para contraargumentarme, ¿no? Perdóname. Sigue. Nada, simplemente eso. Quiero saber cuál es tu postura, porque sobre todo ahí está Marco Llorente, que está siendo súper criticado con este tema, aparte de la CAF y demás. Y bueno, pues yo lo que tengo alrededor, la postura que tengo alrededor es muy clara. Esto es normal, natural, es una estela y es un avión que pasaba por aquí y no hay ningún problema. Cuéntame tú que profundizas un poco más en este tipo de temas, que conoces al respecto. A ver, este argumento no es... Luego hablaremos de argumentos científicos o cosas muy reales. Este argumento que te voy a decir, primero, no es muy científico, pero creo que la gente de mi edad, que ya estamos más cerca de los 50 que de los 30 o que de los 20, recuerdan claramente cómo eran los cielos hace... Y esto lleva muchos años, pero no tanto, ¿eh? Cuando te digo, las estelas de condensación siempre han existido y son claramente identificables. Y los chemtrails llevan muchos años, ahora te contaré algunas cosas, pero lo que no cambia es que la gente de mi edad tiene el recuerdo de cómo eran los cielos y cómo son ahora. No me vale que me digas que ha aumentado muchísimo la cantidad de viajes por parte de aviones, no me vale eso. A mí lo que me vale es saber que, y ya no lo pueden negar, uno, existen directivas europeas que hablan de cloud seeding, es decir, de siembra de nubes. Sí, ¿verdad? Eso es innegable. Eso es innegable. Por lo tanto, aunque sea, o sea, sabiendo que ya es innegable, ¿qué te hace pensar que lo que está diciendo una persona? O sea, yo no te estoy diciendo que te estén echando veneno. Vamos a ponernos en esa posición intermedia, en una posición tercerista. Yo no te voy a decir que te están echando veneno. Pero lo que sí que te estoy diciendo es que si ya existen experimentos aprobados oficialmente en la Unión Europea, algo hay. Claro. Bien. Segundo, si sabemos que en el Boletín Oficial del Estado en España, en el año 70 y durante el año 80, existe el famoso experimento, se llama PIP, que era proyecto... Ay, no me acuerdo, luego lo pondremos, pero era un proyecto de... era ese cloud seeding, ¿vale? Que se pone en práctica en diferentes estados miembros de la Unión Europea y en particular también, así pasa también un poco en el caso de España, en el que se ponen en práctica esas pruebas durante los años 70 y durante los años 80. Si aparte de eso sabemos que es un fenómeno global, porque en la mayoría de los países árabes se utiliza tecnología de este tipo precisamente para generar más lluvias. Si sabemos que existe eso, nadie puede negarlo. Podemos ponernos un poco más pejigueros a la hora de saber si nos están envenenando o no. Ahora, vamos a hablar de qué es lo que pueden estar echando. Hay estudios. Esto es tan fácil como ir a Google Scholar o como meterte en PubMed y verificar, entrar y buscar qué se utilizan para ese cloud seeding o qué experimentos han utilizado. El yoduro de plata se sabe que sí. Eso es 100%. Entonces, me parece llamativo que la gente que va tan a saco no se cuestione y diga, vale, sabemos que existe, tenemos todas estas evidencias, sí. Ahora, si ya no lo llevamos a la parte más chunga ¿sabemos que de hecho se ha utilizado dióxido de azufre y hay estudios sobre ello? Sí, por favor, que la gente lo busque. ¿Sabemos que el estroncio se ha utilizado también? Sí, que entre la gente y que lo busque. ¿Existe? Ya está. O sea, eso es innegable. Nadie puede decirte que sean teorías conspiranoicas. Y ahora, ya sabiendo eso ok, si ya sabemos qué podemos hacer, ¿no? Pues dejaré también ahí por la caja o por ahí abajo un post que hice pues ahora 2 años yo creo, en el que hablo precisamente de eso, de vale, qué está bajo nuestro control y qué no está bajo nuestro control. Si sabemos que la exposición a estos agentes tiene desarrollos sobre todo a nivel oxidativo y sobre todo a nivel del estrés oxidativo, pues tenemos que plantearnos escenarios reales y oye, casualmente ese miedo que tenemos al tema de la luz solar, sabemos que el sol
está implicado y que la luz solar está implicada en la propia síntesis de óxido nítrico. Sabemos que el óxido nítrico en nuestro cuerpo tiene que ver con la vascularización, con la oxigenación, con todo lo que tenga que ver con como si fuera una buena ayuda. Sí lo es. Vale, no tengamos tanto miedo al sol y nos exponemos. ¿Sabemos que la vitamina D tiene que ver mucho con la regulación del sistema inmune? Sí. Ok. ¿Sabemos que la luz ultravioleta, creo recordar, sobre todo la UVB, tiene un desarrollo brutal en la síntesis de glutatión, que es un potentísimo antioxidante? Sí. ¿Sabemos que todo lo que albergue comer de mierda y comer con esos 4 jinetes del apocalipsis genera más situación oxidante y prooxidante? Sí. Joder, tenemos ya unas cuantas herramientas. Sí, fácilmente accesible. Muy fácilmente accesibles. No te hace falta que salgas con... Yo qué sé. Con una capa con una capa para protegerte, no sé qué. Oye, que a lo mejor, ojalá que no. A lo mejor pasa dentro de un tiempo. Yo espero que no. Pero espero que lo poco que ya podamos estar haciendo, lo estemos haciendo. Vale, Jota. Cualquier persona, entiendo, cualquier persona que tenga, como yo digo, 2 dedos y una frente, y haya llegado hasta muy aquí poco se quedan, en el podcast, haya llegado hasta aquí, te haya escuchado y tal, yo sentiría, si fuera esa persona, muchísima curiosidad por saber un poco más de ti. Entonces, creo que es buen momento para que me hables de un proyecto que tienes muy chulo, que es tu libro. Entonces, cuéntame un poco cuándo sale, de qué va a ir un poco, cuéntanos algo así, algo de chicha. Pues, a ver, que no te preocupes que lo vas a recibir, ¿eh? Bien, con eso ya contamos. ¿Queda constancia? Venga. Bueno, pues lo comentábamos al principio, el término de vegetarianos, la verdad que tiene una connotación estos últimos años muy llamativa, porque la gente, claro, escuchaba lo de vegetarianos, pero ¿vegetarianos o vegetarianos? Y es una zona, es un nicho muy interesante. Ya hemos comentado que era ser vegetariano, pero es un nicho muy interesante porque en el público a nivel español o castellano parlante está muy poco desarrollado el cómo conseguir que aquello que comamos tenga un impacto menor en todo lo que tenga que ver con la salud medioambiental. Eso que decíamos de mantener la salud de tu cuerpo y a su vez mantener la salud del medio ambiente. El libro se llama así, se llama Cómo ser vegetariano. Lo publico lo publican por mí, yo no tengo parné para eso. Lo publico con Planeta Alienta, sale el día 13 de mayo. 13 de mayo, ya. Y bueno, ahora ya estamos en todo el trámite del marketing, en hablar con medios, hablar con podcasters, hablar con toda esta gente. Básicamente son más de 300 páginas, o sea, es con referencias, en el que pongo un poco de cordura a entender qué realmente nos han dicho y qué es verdad sobre qué impacto tiene la ganadería. Ojo, cuando hablo de ganadería, no hablo de mierda, hablo de ganaderos conscientes, hablo de ganadería real, sobre todo la ganadería regenerativa, y hablo desmitifico mucho todo lo que nos han vendido hasta ahora del impacto que puede llegar a tener la carne, si la leche de soja tiene menos impacto que la leche de una cabra. Tiro mucho por tierra todo eso con datos hasta de los organismos más insospechados y más negativos que puedo llamar, como la propia Organización Mundial de la Salud, la ONU, es decir, son datos que tienen ellos y que todo el mundo puede verificar. Entonces, sobre todo trato de que la gente haga un ejercicio de señalar realmente cuáles son los culpables. Y el problema del cambio climático, mal entendido, yo ya he dicho que yo soy muy desmitificador de ese cambio climático. Siempre ha habido cambio climático, siempre va a existir. Bueno. Lo que ocurre es que se ha señalado los eructos y los pedos de las vacas como si fueran uno de los mayores causantes, y la gente no recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial, toda la Unión Europea, bueno, toda Europa y prácticamente todos los continentes, lo que optaron fue por eso que se llamó la Revolución Verde. Y fue, ¿qué necesitamos para alimentar a la gente? No para alimentarla bien. Mejor dicho, ¿qué necesitamos para que la gente sobreviva a una posguerra? Comida de mierda.
Barata, en grandes cantidades. ¿Y qué es precisamente barato y en grandes cantidades? Harina de trigo, o mejor dicho, por cultivo. Los monocultivos de soja, de trigo y de maíz. Casualmente todos modificados genéticamente. Con grandes patentes por detrás. Más conspiranoia. Darle las gracias a Bayer y a Monsanto. Bien. Sabemos que eso ha tenido un impacto negativo en todo el maravilloso mundo que tienen plantas y vegetales para haber perdido mucha de la densidad nutricional que podían tener. Sabemos que hay un estudio que hace una comparación entre los años 40, ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial, pero en la zona en donde hacen el estudio de los años 40 y los años 60-70, en coles, para mirar los niveles de vitamina C y de micronutrientes y cómo bajaban sustancialmente. No era por culpa del ganado, nunca fue por culpa del ganado, y de hecho lo que sí que sabemos es que es el ganado el único que puede a día de hoy revertir esta situación. Gracias al movimiento de grandes manadas de herbívoros, lo que se genera es un impacto muy positivo en el suelo. ¿Para qué? Para que entren mucho más nutrientes. Si tú tienes a la vaca estabulada las 24 horas del día en un único sitio, lo que estás generando es que el residuo de la propia vaca impacte y genere mucho más daño que otra cosa. Pero si consigues que el ganado lo vayas moviendo estratégicamente, no de modo loco, es decir, estratégicamente es siguiendo las grandes manadas, que de hecho sabemos cómo se mueven en Sudáfrica o en África, y lo trasladamos a la Unión Europea o lo trasladamos a este país y observamos cómo esas grandes manadas de herbívoros, ganado caprino, ganado vacuno, pasan, entre comillas, destruyen todo, pero lo que terminan haciendo es regenerar el suelo. Abonando. Esas heces, incluso la propia orina, pisoteo, los propios microorganismos positivos que tengan en las pezuñas, lo que hacen es lo que en el mal sentido de la palabra hace las máquinas que labran. La diferencia es que las máquinas que labran no aportan nada más que levantar el suelo, entre comillas, oxigenan un poco. Entonces, hablo de eso, hablo de ¿conoces a...? Hay una persona muy influyente que se llama Cristina Figueres. Ostras. ¿No te suena? No suena, tío. A la gente muy friki le va a sonar. Es cuando se hizo oficial la cruzada contra la carne, una persona muy influyente en la Unión Europea y en la ONU, que es Cristina Figueres, que terminó diciendo que lo que se tendría que hacer, esto es en el 2018, lo que se tenía que hacer era considerar a los comedores de carne como si fuéramos fumadores. Entonces, en cuestión de años, lo que planteaba esta persona era que los comedores de carne comieran fuera, al igual que la gente que fumaba se iba directamente fuera. Ese fue el hito histórico casi más reconocible para la agenda, parte de la agenda famosa contra la carne, y abogando siempre. Lo curioso es que después, a los años, ¿sabes dónde termina Cristina Figueres? Siendo una increíble... es que al final terminan todos igual. Se termina convirtiendo en una de las CEOs de Impossible Burger. ¿Te suena, no? Las hamburguesas veganas. O sea, tócate la polla, con perdón de la expresión. La gente que nos escucha. O sea, es llamativo. Sí, abordo todo esto, abordo cosas muy básicas de cómo en tu día a día puedes hacer cierto tipo de tips y de cierto tipo de actividades para que tengan un impacto muy bajo en la salud medioambiental. Pues nada, 13 de mayo has dicho. Pues pendientes. ¿Cómo ser vegetariano? Eso es. De lujo. Dejaremos por ahí el enlace también para que la gente pueda leer algunas cositas. Absolutamente. Jota, tío, gracias. Yo quiero hacer una mención especial a mi taza. Me ha encantado, o sea, me ha encantado. Me ha gustado mucho, así que muchas gracias. Pero no somos borregos, ¿eh? Somos más bien lobos que borregos. Bebemos de los borregos. Que muchísimas gracias, tío, de verdad. Esto ha quedado un podcast genial. Me ha encantado hablar contigo y que me acojas de esta manera, así que eternamente agradecido. Me has prometido que vamos a hacer uno de colesterol para callar bocas. Escucho, darlo por hecho, ¿eh? Pero... Y alguno más. Vale. Sí, vacunitas y cositas, ¿no? Vacunitas, vale, perfecto. Que la gente sepa que hay mucho de lo que tirar, ¿eh? Sí, totalmente.
último mensaje, algo que se te haya quedado en el tintero, algo que quieras, con eso terminamos, ¿vale? Te dejo un minutito y ahí me quedo. Nada, de nuevo agradecerte aquí la presencia, la paciencia, porque nos ha costado y sí es verdad que es de agradecer que una persona como tú venga para acá teniendo su propio negocio y esas cosas. Yo solo quiero mandar el mensaje de que la gente tiene que estar cada vez más despierta, no queda más remedio. Si realmente queremos hacer frente a todo lo que se nos está viniendo y que estamos viendo, no queda más remedio que, algunos dicen, te tienes que informar en las fuentes oficiales, pues la gente tiene que hacer lo contrario. Ir a las fuentes menos oficiales, pero que sean rigurosas. Y todo lo que tenga que ver con la salud, de la manera en la que tratamos de transmitirlo nosotros, con evidencias, con estudios y con, digamos, la máxima predisposición a debates serios, creo que es la diferencia entre estar despierto y dejarte de estarlo. Así que os animo a seguir este podcast, el trabajo de este increíble persona y personaje. Y nada, tendréis por aquí abajo toda la información que hemos dado. Jota, muchísimas gracias.